Muy buenas, vamos a continuar con las versiones de los Lada. Ahora toca Finlandia por orden alfabético y como veis aquí tenemos un 05 al que le han equipado el motor 1200. Otro caso de otro país que ponía estos motores a coches que no correspondían. El 05 no fue el único caso, aquí veis el 07 con el motor 1300. Y de manera más importante, aquí tenéis la versión con ELA Turbo, que bueno, con ELA, ya sabéis, es el nombre de la importadora, y para esta versión del 07 pues le agregó llantas, retrovisores, exteriores, le añadió la luna trasera, alerón para golpes pintados y por supuesto un turbo. Sabíamos que había una versión turbada en estas versiones, en estos países, así que aquí la tenéis. Y del que parece que no fue el único caso, porque aquí como veis al Niva con ELA también le puso un turbo. Estas eran las versiones más típicas que hacía con ELA. Solían ser coches bicolor, llantas, algún extra como retrovisores, techo solar, pero aquí tenéis un caso muy curioso, un 07 en versión limusina o versión larga. Todas estas versiones aparecen recogidas en el Club Lada de Finlandia. Y ahora nos movemos a los Samara, que tenemos bastante trabajo aquí, porque fue un modelo que con ELA trabajó mucho. En este anuncio tenemos los Samara con tapacubos, que son unos de los que llegaron a Canadá, la parrilla cambiada, también única para ese país. También observáis en el rojo o el granate que tiene los reposacabezas cambiados y el hueco de la matrícula. Este es una de las versiones más antiguas, con los paragolpes del color de la carrocería, tapacubos y pegatinas. Aquí tenéis la versión cabrio, también con la parrilla cambiada, llantas, que es totalmente distinta a las anteriores que habéis visto. Y esta de aquí se parece a la versión alemana que mostramos del Samara Speed, con el alerón recubriendo la luna trasera entera. No hemos encontrado el nombre de esta versión, pero es posible que la versión alemana provenga de aquí. Como se puede observar, también tiene más diferencias como faldillas, llantas y el hueco de la matrícula. Sí parece como que se lee un nombre debajo de la insignia del hada, pero es ilegible. Este es un Carlota belga, que como ya sabéis hubo algunas unidades que llegaron a Finlandia, aquí tenéis el cartel en finlandés, y si os fijáis, este Samara tiene una de las parrillas específicas de este país. Pero ahora vamos a lo que nos interesa, que son las versiones finlandesas, y aquí tenéis la más conocida por antonomasia, la más famosa, el Samara Baikonela, que como ya sabéis era ese kit de carrocería, llantas, que llegó a varios países, entre ellos España. A juzgar por el paragolpes trasero de esta unidad, yo diría que también hubo una versión de 5 puertas. Y aquí tenemos el Samara Baltic o el Eurosamara, la versión hecha en Finlandia, en la fábrica Valmet, para Europa del Lada. Y como ya sabéis, llegó a varios países, entre ellos Francia y Alemania. Según hemos podido observar, estos Samaras finlandeses se produjeron en la planta de Valmet entre 1996 y 1998, aunque hay algo que no nos cuadra debido a que hemos encontrado unidades con especificaciones finlandesas anteriores al 96 y posteriores al 98. Es más, tenemos el caso del 110 también fabricado en Europa para Europa, que os lo hemos enseñado en la edición alemana. Pero esto puede ser debido a que Belmet tenía más sitios en Alemania y Polonia. Igual no para fabricación, pero sí para preparación. Este Samara se llamó de dos formas, Baltic o Eurosamara, y hubo dos versiones, esta es la vieja y esta es la moderna. Y ahora a propósito que hemos hablado de los 110 finlandeses, también conviene aclarar que para el mercado finlandés, tanto el 111 como el 112 se llamaron indistintamente 110. Francia es uno de los países que más se involucró con Lada, pero de toda la historia. Es más, de hecho, Poc, el importador, fue el encargado de llevar el Niva al Dakar. Y no solo de llevarlo, sino de hacerle que tuviera un gran éxito. Si bien es cierto que de los Tigulí no hay mucho, de otros modelos tuvieron un mogollón de versiones. Ahora vamos a ir viendo. Este es el Niva Saint-Tropez de la empresa POC. Y bueno, era un kit con ensanches, como podéis ver, a juego con la parrilla, también modificada. Y bueno, en España este kit también llegó. Es un kit muy famoso, pero en España no tuvo éxito, quizás por la estética. Muy pocos concesionarios pidieron este kit, entre ellos Automoción León. Luego existió una segunda versión del Saint-Tropez, pero una versión mucho más discreta como podéis ver aquí. Y aunque se llaman igual, poco tienen que ver, poco o nada.
Lada POC también sacó sus versiones descapotables para el Niva, entre el 83 y el 87. También sacaron una versión especial que era el Lada Niva Plain Soleil, alrededor de unas 250 unidades, se calcula. Luego, por último, en el Niva tenemos los Grand Large, que hubo dos versiones. La primera es desde el 85 y la segunda del 86. Ambas duraron hasta el 91. Y respecto a los Samara, pues aquí tenemos el Olympe, que era una versión muy básica, el motor 1100, sí que le pusieron llantas y alguna pegatina. Luego, si nos vamos a las versiones con añadidos específicos, la versión de entrada o la más baja es el GL, con la parrilla modificada y llantas. Aquí tenemos un 09500 con la parrilla pintada, que seguramente se la hayan puesto de concesionario, no es ninguna versión especial. Pero si queréis versión especial, aquí tenéis el Oryx con los faros del GL ya pintados del color de la carrocería y unas llantas. Además, también la parrilla cambia por una que es de un modelo que vais a ver a continuación. En efecto, la parrilla es de la versión GLS, una versión muy famosa en Francia. Pero es que este acabado además tuvo muchísimas más modificaciones, como todos esos añadidos y el alerón trasero. La versión GLS también cambiaba con los años, al igual que la GL, que aquí como veis adoptaba algunos añadidos del GLS, pero haciéndolo más básico, y ya estaba disponible en la carrocería 09. Y estos añadidos también aparecieron en la versión sedán, el Sagona. El Sagona era el nombre que se le daba en Francia a la versión sedán, pero la versión GLS aquí no se llamó GLS, se llamó GLX. Estos añadidos también sirvieron para preparar la versión African Replica, que como veis era un guiño o una especie de homenaje a la versión del Samara del Dakar, también preparada por POC. Aquí vemos este otro Samara francés con sus especificaciones francesas, pero que no sabemos el nombre. Al igual que este Samara con un alerón especial. El sitio de internet donde hemos encontrado la foto asegura que se trata de un alerón de procedencia francesa, aunque no hay demasiadas evidencias. De esta versión Cabrio no voy a detenerme mucho porque es la misma que vimos en países como Alemania y Bélgica, pero aquí tenemos algo más interesante y es que cuando aparecieron las versiones de inyección, más o menos, los GLS y GLX, Samara y Sagona, se actualizaron. También aparecieron las versiones diésel que montaban el 1500 de PSA. Y sí, las versiones con estos añadidos también las vimos en España, al igual que sus predecesoras. Las versiones de inyección ya no pertenecen a POC, sino a Lada Francia, y esta era la siguiente versión que trajeron, el GL, que es el Euro Samara. Ahora vamos con Grecia, un país que me sorprende porque hizo muy bien las cosas, tanto en su primera etapa como en la última. Aquí veis, en Grecia fue importador junto con Zastava. Hizo muy bien las cosas, ya digo, porque tiene hasta su versión comercial del Niva, incluso parece que una descapotable. Hasta le pusieron accesorios laterales. Aquí podéis ver el nivel de detalle que se trabajaba en la importadora. Pero parece que en años posteriores el trabajo fue bastante más descuidado y parecía que conseguían sus propios extras y añadidos de otros lados. Aquí tenemos este Samara con una parrilla alemana y la parte de arriba de plástico sin pintar. No creo que haya sido por desgaste, igual estaba ya sin pintar de fábrica. Este sedán de aquí pone Diva, así que es bastante posible que hayan cogido esta unidad del extranjero y la hayan traído tal cual. Y si creíais que no ibais a ver los añadidos franceses en más sitios, estabais equivocados. Este Samara es el Samara MR y era la versión, digamos, deportiva para Grecia. Compraron todos sus añadidos para Francia, excepto las llantas que son inéditas. Además, estas insignias que se ven aquí son de procedencia inglesa, ya lo veréis más adelante. Esta es otra versión descapotable del Niva, hecha por Automecánica. Como veis, es distinta a la anterior y tiene los pilotos traseros del Fiat 126. Y de los Ciguli poco, porque ya habíamos comentado esta versión del 05 Junior belga con el motor 1200 para Grecia.